Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. Sesión de la Comisión General de Atención a Personas con Discapacidad, jueves 28 de agosto de 2025. Solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Con gusto, Presidenta. Luana Armida Amador Vallejo. Presente. La de la voz, María Soledad Amieva Zamora, presente. Esther Martínez tiene falta, la diputada tiene falta justificada. Norma Estela Pimentel. Presente. Guadalupe Yamac. Presente. Ana Lilia Tepole. Presente. Presidenta, le informo que somos 5 diputadas. Con la asistencia, gracias, diputada secretaria, con la asistencia de 5 diputadas hay quórum legal y se abre la sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, siendo la 1:50 de la tarde. Solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y los someta a votación, por favor. Con gusto, Presidenta. Orden del día. 1. Pase de lista y declaración del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del 16 de julio del 2025. 4. Lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo por virtud del cual se declara improcedente y se dejan sin efecto diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos. Presentación del video, un Congreso incluyente y 6 asuntos generales. Se pone a consideración de quienes integran la comisión el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, le informo que es aprobada por unanimidad. Gracias, diputada. Aprobado el orden del día. En el punto 3 del orden del día se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior del 16 de julio de 2025 y en su caso aprobación. Solicito a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido, por favor. Se pone a consideración de las diputadas la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura. Está a su consideración el contenido de la misma. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Le informo, Presidenta, que está aprobada por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Aprobada el acta. El punto 4 del orden del día corresponde a la lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo, por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos. Cedemos el uso de la voz al área jurídica, por favor. Sí, Presidenta. El acuerdo que se pone a discusión contiene 11 iniciativas, de las cuales le daré explicación de la primera. Es una iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a la ley para personas con discapacidad del Estado de Puebla. El objeto es adicionar al glosario el concepto de asistencia personal. La justificación para dejarla sin materia es la siguiente: el concepto de asistencia humana y asistencia personal no contiene el mismo significado, por lo que la finalidad del apoyo que se requiere es distinta. En este sentido, prescindir del concepto de asistencia humana conlleva a no respetar los principios de autonomía, autodeterminación de las personas con discapacidad. La propuesta incluye como parte del glosario la definición de asistencia personal, a saber, el apoyo humano de una persona con discapacidad para realizar sus actividades con el propósito de alcanzar
alcanzar el mayor nivel de vida independiente. Sin embargo, la asistencia personal implica un servicio que incluso tiene una retribución económica característica que no se menciona en la definición. La propuesta define la asistencia personal de manera generalizada y aunque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la menciona y no la define, luego no tenemos una referencia puntual de cómo se construyó la definición del concepto, además de que la exposición de motivos no respalda dicha construcción. Únicamente se limita a proponer el cambio de asistencia humana por asistencia personal, porque es la unidad en el ámbito internacional. Por otra parte, no se desarrolla el contenido esencial del derecho por lo que no se establece quién proveerá la asistencia personal, cómo se beneficiarán los requisitos del servicio ni los mecanismos de acceso. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia la propuesta de iniciativa. La segunda iniciativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Puebla. La justificación es de que se propone la reforma a la fracción 13ª del artículo 16 para priorizar en la selección, contratación, remuneración, capacitación y promoción laboral a las personas con discapacidad. De lo anterior se tiene que el término priorizar puede generar ciertos cuestionamientos dentro del trato desigual hacia otros grupos vulnerables que enfrentan la misma forma de barrera de acceso al empleo, así como otras oportunidades. El concepto de priorizar es jurídicamente vago y puede contravenir el principio de igualdad de oportunidades. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia la propuesta. La tercera iniciativa son reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley para prevenir. Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. El objeto es definir los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. La justificación, la repetición del concepto de ajustes razonables está consagrada en el artículo 6, resulta irrelevante, sobre todo porque la adición a la fracción quinta y en el inciso H del artículo 10 rompe con la estructura de la norma jurídica, sin que se hubiera realizado un análisis correcto de los apartados en los que se debía adicionar el concepto. Situación que se observa en el artículo 17. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin efecto la propuesta de iniciativa. La iniciativa cuarta tiene por objeto reformar la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla y se propone promover el uso de dispositivos sensoriales para las personas con discapacidad auditiva. La justificación no se describe en el propio artículo ni tampoco se propone adicionar al glosario de la ley lo que se entiende como dispositivo sensorial, lo que deja abierta la interpretación que, si bien es entendible para las personas del sector en el que se pretende proteger, no es entendible para el resto de las personas que consumen esta disposición. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin efecto la propuesta, lo anterior al carecer la propuesta de certeza. La iniciativa quinta se propone reformar diversas disposiciones a la ley para personas con discapacidad del Estado de Puebla para facilitar el acceso libre y el desplazamiento de las personas con discapacidad por sí o por ayuda. La justificación, la redacción de las propuestas que se proponen carecen de técnica legislativa y redacción, es decir, la redacción es específica y no de carácter general, por lo que no cumple con las características de las normas jurídicas. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia la propuesta de iniciativa. La sexta iniciativa pretende reformar la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla con el objeto de garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. La justificación para dejarla sin efectos es la siguiente: el término asegurar es muy amplio y podría interpretarse como una obligación de resultado absoluto, lo que es financieramente insostenible. Además, no se establecen las acciones que el Estado debe crear y aplicar como mecanismo para el cumplimiento. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia.
La séptima iniciativa propone reformar la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. Para lo que se pretende reformar es ejercer acciones para sensibilizar, concientizar y erradicar en las personas servidoras públicas y en la población en general la discriminación y uso de violencia hacia las personas con discapacidad. La justificación es que la propuesta reproduce lo previamente establecido en el artículo 12 de la Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. La obligación genérica ya existe en la Constitución y tratados. La iniciativa no especifica el tipo de acción obligatorias ni recursos mínimos, complicando su exigibilidad. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia. La iniciativa 8 reforma la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. Reconoce, el propósito es reconocer como un principio que se deberá observar en las acciones, servicios, medidas e instrumentos en materia de acceso a una vida libre de violencia. La justificación es que el planteamiento de la propuesta para ser considerada un principio resulta ambiguo, ya que debe referir la norma de carácter general, fundamental, oriental, que emane de una fuente autorizada como la Constitución, se basa en valores esenciales para el ordenamiento jurídico y ofrezca seguridad y certeza jurídica, guiando la conducta y aplicación del derecho en casos particulares, análisis que no se realiza. Por otra parte, la iniciativa realiza el estudio respecto de la discriminación, incluida la que es por motivos de discapacidad contra la mujer, entre otros, sin realizar un estudio correspondiente en el principio propuesto. Por otra parte, el derecho a la vida libre de violencia ya está reconocido a niveles especiales. El artículo 9, fracción novena de la Ley para las personas con discapacidad dispone que sería materia de coordinación entre el Estado y los municipios en el ámbito de sus competencias evitar cualquier forma de violencia, abuso y toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Asimismo, destacar e investigar los casos de explotación, violencia, abuso y toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin margenes la propuesta de iniciativa. La iniciativa novena se refiere a diversas disposiciones, a reformar diversas disposiciones para la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. El objeto es asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos. La justificación es que los artículos 9 y 59 de la ley de la materia prevé acciones que permitan la accesibilidad en la infraestructura, entre ellas la gestión, adaptación de la infraestructura urbana, además de la adición del artículo 59 bis, la cual no guarda congruencia con el artículo 59 que HC. Al carecer de técnica y redacción, se propone dejar sin materia la propuesta de iniciativa. La iniciativa 10 se reforman diversas disposiciones de la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla. El objeto es reformar la denominación de la Secretaría de Educación Pública. La justificación es que, considerando con el objeto de la iniciativa, actualmente ya se encuentra previsto en el artículo 10 transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla vigente, misma que ya se encuentra publicada. Aunado a lo anterior, no se considera un lenguaje incluyente y no discriminatorio. En virtud de lo anterior, se propone dejar en materia la propuesta de iniciativa que se propone. La iniciativa 11 se reforma la ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla, el cual tiene por objeto que se destinará como por lo menos el 3% de sus respectivas plazas con el objeto de que sean ocupadas por personas con discapacidad. La propuesta o la justificación es que la propuesta de adición rompe con la estructura de los artículos. Lo correcto sería adicionar en el artículo 48 vigente como un segundo párrafo, lo que diferencia de esta ocupación laboral del sector privado con el sector público, además de que su observación se requiere de un censo, registro de candidatos y adaptación del presupuesto de trabajo, capacitación en áreas de recursos humanos, mecanismos de supervisión. No propone un periodo de gracia
cumplimiento progresivo, lo que dificulta su cumplimiento inmediato. En virtud de lo anterior, se propone dejar sin materia la propuesta de iniciativa. Como lo he expuesto, el acuerdo contiene el siguiente resolutivo. Primero, por actualizarse la figura de improcedencia, se dejan sin efectos 11 iniciativas que fueron propuestas durante el periodo del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura, turnadas a esta comisión, que se encuentran en trámite y al momento de emitir el presente acuerdo no han sido dictaminadas, mismas que están relacionadas en el anexo adjunto a este documento y que forman parte del mismo. Segundo, en consecuencia de lo anterior, se declara concluido el proceso legislativo correspondiente a las iniciativas relacionadas en el anexo de este acuerdo. Por tanto, se ordena al área competente del Poder Legislativo los efectos correspondientes a la Secretaría General de honorar al Congreso del Estado de Puebla para su archivo respectivo. Tercero, se instruye al órgano técnico administrativo competente de honorar al Congreso del Estado de Puebla, actualizar los registros correspondientes respecto de las iniciativas que se dejan sin efectos y cuyo proceso legislativo se ha declarado concluido para los efectos administrativos que correspondan. Cuarto, archívense las presentes iniciativas relacionadas en el anexo como un asunto total y definitivamente concluido. Muchas gracias. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la explicación que hoy el jurídico nos da. Hay algunas iniciativas que me parece que son muy rescatables, pero principalmente quisiera yo comentarles de algo. Argumentos a favor de la iniciativa del 3% de personas con discapacidad que puedan tener trabajo en el gobierno del Estado. Cumplimiento del marco de convencionalidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Negar la obligación de reservar plazas del 3% para personas con discapacidad supondría incumplir este estándar internacional vinculante para México en el artículo 1 constitucional. 2. Superación del modelo asistencialista. La iniciativa fortalece el paso del modelo médico-asistencial al modelo social y de derechos humanos, alineado con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Garantiza la autonomía y la vida independiente. Artículo 43, vigente en la ley local. Viabilidad institucional. El señalamiento de que no contempla el censo, capacitación o adaptación no justifica dejarla sin materia. Estos aspectos pueden atenderse en la fase reglamentaria, planes de implementación progresiva, capacitación obligatoria, ajustes razonables. La técnica legislativa permite prever artículos transitorios que den mandato para elaborar dichos censos y lineamientos en un plazo determinado. 4. Eficiencia y beneficio social. Lejos de ser inviable, la inclusión laboral produce efectos positivos, mayor productividad, reducción de la dependencia económica y fortalecimiento de la cohesión social. Los argumentos en contra que nos comentan es deficiencias técnicas y procedencia conforme a la metódica de la legislación. Si un proyecto presenta vacíos técnicos, no debe desecharse, sino corregirse o complementarse mediante reservas, adiciones o transitorios. Proporcionalidad. Rechazar la iniciativa por no incluir un censo
de candidatos, desconoce el principio de ajustes razonables y obligación de los poderes públicos de generar condiciones para hacer efectivo este derecho. Violación al principio pro persona. El artículo 1 de la Constitución obliga a interpretar en favor de la mayor protección de los derechos. Dejar la propuesta sin materia sería una decisión regresiva que contradice la progresividad de los derechos. Alternativas de mejora. Artículo transitorio. Solicitar al Ejecutivo que se pueda elaborar un padrón de personas con discapacidad en 6 meses. La etapa progresiva es establecer un esquema de cumplimiento escalonado del 1% al 3% en 3 años. Capacitación obligatoria. Incluir un mandato para que la Secretaría de Administración y el instituto, o en este caso sería a través del DIF, porque ya no tenemos Instituto de la Discapacidad, diseñen programas de formación y adaptación de puestos. Y 4, mecanismos de seguimiento, crear un informe anual al Congreso sobre el cumplimiento del 3% de las plazas. La decisión de dejar sin materia contravendría directamente la Convención Americana y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, artículo 1 y 24, y la observación general número 8 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, empleo y trabajo decente. En el plano local, también sería contradictoria el artículo 43 de la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, que ya reconoce el derecho al trabajo digno, y el artículo 123 de la Constitución Federal. Comentarles que sabemos lo complejo que puede ser esto, pero que la vez pasada platicábamos aquí las compañeras que lo que hay y que están desechando pudiéramos trabajar en conjunto para rescatar. Hay algunas otras, pero principalmente este es un tema que ya no podemos dejar en el tintero. Y entonces sí, al jurídico, y le solicito que nos permita trabajar en conjunto para que esto se pueda dar. Sabemos que propuse en la ley orgánica del gobierno del Estado algo así, pero tiene que quedar en la ley, porque pues el gobernador tiene muchas ganas de hacerlo y nosotros también, pero no hay como que se quede primero en la ley. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. Con tu permiso, Presidenta, saludos a mis queridas compañeras. Solo resaltar que yo estoy convencida de que existe no solamente un interés, sino también una preocupación genuina por parte de las personas que integramos esta comisión y, por supuesto, por todas nuestras compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, y también pues por todo el personal de nuestro poder legislativo. Y creo yo que pues nos encontramos en un momento en el que no solamente se trata de visibilizar, sino de volver prácticos los derechos. Yo quisiera pues pedirles, compañeras, que redoblemos nuestros esfuerzos. En la sesión pasada en el acta de la sesión del 16 de julio, nosotras tomamos aquí una decisión, y la decisión fue que los 4 puntos que se habían desechado los retomáramos, pero esa es obviamente una decisión que tenemos nosotras y una acción que inicia por nuestra labor legislativa. Y yo lo digo aquí con toda la humildad del mundo, yo no soy experta en la materia. Quiero agradecerle mucho a la abogada Rosa María Galindo Sánchez, quien me acompaña dentro del equipo como mi asesora, porque es una abogada sumamente comprometida con todos los temas, no solamente con estos, con los de perspectiva de género, con todos los que tenemos hoy la alta responsabilidad de realizar. Y yo les quiero invitar, compañeras, a que retomemos ese esfuerzo. Habíamos acordado que íbamos a hacer esta presentación de estos 4 puntos
y también tomamos un acuerdo de que íbamos a estar trabajándolo con nuestras asesoras y asesores, y en nuestro caso, insisto, nosotras no somos expertas en materia del enfoque diferenciado a personas en una situación de discapacidad, personas con discapacidad, pero de verdad, con toda la humildad y con todo el respeto, pues estamos aquí y justo hemos pedido el que pues trabajemos esto, ¿no? Se trata de retomarlo, hagámoslo, y yo me sumaría y te pediría, querida amiga, que a lo mejor si tú ahora tienes algunos puntos, pues que hagamos esto, ¿no? Si ya habíamos acordado que íbamos a trabajar esas 4 que se desecharon, yo personalmente hay algunas que, y la abogada me ayudó en esto, que consideramos que no son procedentes precisamente porque la redacción, sin ser expertas, la redacción que encontrábamos justo contraviene otras acciones que ya se han hecho, y lo que estarían generando pues sería una condición pues de falta de certeza jurídica si tan solo las votáramos tal y como están. Entonces tú has hecho ahora ya expresiones y muy puntuales, entonces tengamos las mesas de trabajo, hagamos el esfuerzo que se necesite, porque de verdad aquí estamos para sumar el trabajo. Yo sé que también el área jurídica hace eso, tiene este interés y este trabajo comprometido, y bueno, llevémonos este esfuerzo para que podamos realizar la presentación de las acciones, de las reformas, con los términos y con los aspectos que tú bien estás mencionando aquí, para que tengan esta incorporación. Lo vamos a hacer. Sí, amiga. Aquí están Gracias. ya los asesores y por favor, Gracias. sin falla. Gracias. Sí, bueno, sí, de todos modos mi voz se oye. Sí reconocemos, bueno, reconozco el trabajo jurídico que se hizo, y creo que lo que tenemos que llevarnos, bueno, de tarea, pero ya, porque el tema de personas con discapacidad ya no tiene tiempo. Yo creo que ya es cuestión de nosotros de sentarnos a la mesa y hacer ya las mesas de trabajo para sacar. Hay muchos puntos muy buenos y sí se reconoce el trabajo del área jurídica. ¿Y qué les parece que también retomemos la parte que hace que estas iniciativas o puntos de acuerdo no pasen? Nosotros las podemos retomar como en positivo, sin dejar atrás los nombres de los compañeros diputados pasados, para que no tengan un sentimiento, pero lo que tenemos que hacer es como enriquecer y tomarlo ya como bandera ya de nosotros, como bandera de esta comisión, ¿no? Porque creo que se lo debemos a las personas con discapacidad, y eso ya es cuestión de nosotros. Hay que retomarlo, ¿no? Y tomando en cuenta todas las observaciones que nos hizo el área jurídica, pues lo podemos sacar adelante, porque sí hay unas que son muy valiosas y pues, sacamos adelante el problema que vieron ellos. Claro. Muchas gracias. Gracias, diputada. Les quiero comentar que desde que salió la ley vigente, en lo personal, pues yo la elaboré, y sí quedaron puntos que, pues por votación, a lo mejor no eran los ideales, como en lugar de hablar únicamente de inclusión, se hablaba también de integración. Hubo pues muchos detalles. Ahora, el tema tecnológico, después de tantos años, 2009 para acá, también ha tenido cambios y situaciones que merecen la pena contemplar. Además de todos estos detalles que, como bien dicen, se pueden a lo mejor retomar de la manera jurídica correcta. Entonces sí, la propuesta sería, ahora sí que sentarnos a revisar completo y poder sacarla, vamos a decir, revitalizar la ley, modernizar la ley, sin dejar de incluir todo lo que valga la pena, ¿no? Sí, por ahí. Pero entonces si nada más que seguimos con lo mismo, por ejemplo, diputada, por ejemplo, en la 11, retomando, El 3%, ¿no? en el punto 11, el del 3%, restrictiva de plazas con el objeto de que sean ocupadas por personas con discapacidad.
bueno, ya también leímos lo que es la propuesta y bueno, sería como complementar un texto que a la vez que establezca principios y generales y mandate la emisión de reglamentos y normas técnicas específicas y actualizables, cosa que no tenía en el momento que se creó la iniciativa, el punto de acuerdo no la tenían, y eso es algo que nosotros podemos sumar a favor, como los puntos que también la compañera Marisol vio, Claro. ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, diputada. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación el acuerdo antes referido. Solicito atentamente a la diputada secretaria recabe la votación. Las diputadas que estén por la afirmativa para desechar estas iniciativas, a favor de levantar la mano. Los que estén a favor, en contra. Me informo que son 3 votos a favor y 1 en contra, Presidenta. Gracias, muchas gracias, diputada. Aprobado por mayoría. El punto 5 del orden del día corresponde a la presentación del video Un Congreso Incluyente, que pues ha sido resultado del trabajo de todos nosotros, de Rodrigo, de todos los chavos para un lado, para otro, que han participado, de ustedes, diputadas y demás. Espero que les guste, que les parezca bien. Gracias por su intervención con la frase que contribuyeron, además de todo, y me gustaría que lo viéramos y ya les comento un poco más. ¿Qué queremos? Que las calles sean para todos, que las ciudades sean para todos y la vida sea para todos. Únete a nosotros. Sin inclusión no hay transformación. Sin barreras todos llegamos más lejos. Siga la inclusión. Juntas y juntos podemos crear una sociedad más justa, inclusiva y accesible para todas y para todos. Una sociedad incluyente y justa no deja a nadie atrás. El esfuerzo, ¿no? La accesibilidad es un derecho en igualdad de oportunidades para todas las personas, jamás un privilegio. En Puebla, desde el Congreso del Estado, trabajamos por una sociedad inclusiva donde nadie se quede atrás, porque todos tienen algo valioso que aportar. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Ya sabe. Aquí. Esta es la comisión en donde siento que menos avanzamos. Bueno, pues miren, este video yo te felicito por la iniciativa, Presidenta. Ahí todos y todas del Congreso, las personas del Congreso hemos estado participando, pero eso fue solo un ratito. Necesitamos hacer agentes de cambio. Y si no lo hacemos,
de verdad nos vamos a ir con una deuda muy grande, los de esta legislatura y los de esta comisión. ¿Alguien más? Muchas gracias, Presidenta. Pues yo quiero reconocer el esfuerzo que se está realizando por parte de todo el Congreso. El momento en el que nos encontramos es histórico. Es histórico porque tenemos no solamente esta alta responsabilidad, sino en realidad no tenemos ningún pretexto. Tenemos una presidenta histórica que llega con un enfoque de conocimiento científica, pero además de transformación y de izquierda. Tenemos un gobernador que es un hombre con compromiso y con voluntad, pero también creo yo que tenemos hoy a compañeras y a compañeros que estamos aportando este granito de arena. Presidenta, muchas felicidades. Muchas felicidades, Marisol, muchas felicidades, Lupita, porque en cada momento que yo he tenido la oportunidad de convivir con ustedes, me doy cuenta que pues esto no es algo de un momento, esto es algo que nos debe llevar la vida completa. Y bueno, por supuesto que esta acción de tener un mecanismo de comunicación, de generar mayor vinculación con la sociedad y de ir sembrando nuevas maneras de entender el mundo, es algo que tenemos que hacer absolutamente todas las personas. Así que creo que también al área de comunicación social de nuestro Congreso, que hace un gran trabajo también en esta comisión y en otras, por justo informarle a la sociedad, pero también invitarla a un cambio de actitud. A mí como abogada, y esto lo digo 100% a título personal, me ha frustrado mucho en muchos momentos de la vida el que tenemos leyes y las leyes dicen una cosa y vas a la práctica y la práctica pues es muy distinta. Pero entiendo perfectamente, trato de ser empática. No lo entiendo porque yo no tengo la vivencia de una discapacidad en mi persona, pero sí lo entiendo porque comparto con ustedes esa preocupación en otros temas en los que nos ha tocado ver que hay una gran distorsión entre lo que dice la ley y lo que es la práctica. Y sé que ustedes están apostadas a eso y sé que esto traerá frutos en beneficio de una sociedad que realmente sea más incluyente. Así que muchas felicidades a ustedes. Gracias, Presidenta, por permitirnos aportar desde aquí nuestro granito de arena. Muchas gracias, diputada. Muy bien. Pues seguimos entonces. El punto 6 del orden del día es asuntos generales. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, se levanta la sesión siendo las 2:27 horas de la tarde. Muchas gracias. Gracias.